Vale, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el tema que llevamos viendo desde la semana pasada. Para los hermanos que nos visitan por primera vez, hemos estado mirando durante 2 meses y 3 semanas una serie llamada La Salvación es del Señor. La tenemos en un espacio por internet donde cualquier persona puede subir y entrar en este espacio, en esta página web y escuchar todas las predicaciones de la iglesia. Y se lo voy a pasar a los hermanos que están interesados. Y ya le pasamos cada domingo, cada semana en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que esta serie, Las Salvaciones del Señor, intentamos llevarnos a ver que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar la salvación de Dios. Y no hay nada que podemos hacer para hacer que Dios nos mire de una forma totalmente especial. Que no somos salvos por las cosas buenas que hacemos, ni somos salvos porque dejamos de hacer algunas cosas. Somos salvos puramente porque hemos puesto nuestra fe en la obra perfecta de Jesús. Ojo, pero eso no significa que el cristiano, como dice la palabra, que no es salvo por las obras, no puede tener buenas obras. Todos que han sido salvados por Jesús, que son salvos, tienen las características de Jesús. Tienen la característica de un seguidor de Jesús. Así que es imposible que alguien se considere salvo o creyente sin tener buenas obras. Pero no son las buenas obras quien nos salva. Pero las buenas obras caracterizan un seguidor de Jesús. Conozco a mucha gente que son del mundo, que odian la palabra de Dios, pero darán un riñón para salvar a alguien. Pero eso no les salvan. Esas son las buenas obras que no les pueden salvar. Pero conozco a personas que son ciegas, personas que son mudos, personas que son sordos, personas que no tienen brazos ni piernas. Hay personas así que conocen a Jesús, creen en Jesús, pero no pueden hacer nada para ayudar a su prójimo porque no pueden. Su fe les hace salvo. Su fe en Jesús. Dios nos salva o nos justifica por nuestra fe en Jesús. Dios llamó a Abraham amigo de Dios. ¿Por qué? O lo consideró justo porque Abraham creyó en Dios, que Dios era poderoso para guardar sus promesas, que cualquier cosa que Dios dice, Él lo puede cumplir. Por eso que la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Jesús son sí y amén. Así que no hay sí o no en Jesús. Todas las promesas, si Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo, es sí y amén. Si Dios dice, clámame, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, es sí y amén. Si Dios dice, a Él le agrada el dador alegre, el que da no con tristeza ni por contienda o por necesidad, es sí y amén. Con Dios no hay sí o quizás no o quizás sí. Todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra es sí y amén, o son sí y amén en Cristo Jesús. Así que terminamos viendo esta serie de las salvaciones del Señor. Y durante esa serie, algunos hermanos se bautizaron, otros hermanos tomaron la decisión que quieren seguir a Cristo. La gran pregunta siempre viene es, ¿ahora qué? Soy salvo, he creído en el Evangelio, he sido bautizado, ahora estoy estudiando la Biblia. ¿Qué hay más de toda esa disciplina cristiana que yo estoy practicando? Y la semana pasada estuvimos mirando que Jesús dijo que en Juan 14:15, Jesús hablando dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Así que si nosotros hemos creído en Jesús, que Él es Señor y soberano de todas las cosas, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si de verdad le amamos, como Él dice en Juan 14:15, tenemos que guardar sus mandamientos. No es que guardando esos mandamientos nos salva, pero es una demostración que le amamos, por eso que guardamos sus mandamientos. Yo no puedo guardar el mandamiento de una persona, no puedo guardar las normativas de un trabajo si no me gusta el trabajo. Mejor me retiro del trabajo porque no me gusta la política de la empresa. Es lo mismo con Jesús. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Porque uno no puede decir que amo a Jesús, pero no guarda sus mandamientos. Así que estuvimos mirando los mandamientos, algunos de los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos o que nos dio a nosotros. El primero que vimos era en Mateo 22:37, que es el mandamiento más grande que existe.
que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con tu mente. Y vimos que nosotros mismos fallamos en este mandamiento, porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente, sino estaremos 24 horas orándole a Él, 24 horas pensando a Él, pero muchas de las veces estamos pensando en los problemas que tenemos, en el trabajo que tenemos, en alguna cosa que nos ha molestado y permitimos que estas cosas toman raíces o brotan raíces en nuestros corazones. Y en este momento ya no amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque hay algunas cosas que nos están ocupando ese lugar de Dios. Por eso que el ser humano necesita a Dios 24 horas. El arrepentimiento no es algo de un solo día, es algo continuo todos los días, porque en ese mandamiento toda la humanidad falla. ¿Cómo vamos a ser salvos si no podemos guardar este mandamiento? Gracias a Dios por su Hijo Jesús, quien entregó su vida por nosotros y le tenemos como sumo sacerdote, el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Si no, ninguno de nosotros pudiéramos ver a Dios. Por eso que la salvación proviene solamente de Dios. Es una obra que Dios empieza. Es una obra que Dios mismo nos ayuda para que se desarrolle en nuestras vidas. Dios colaborando con el hombre durante ese periodo de que hemos creído hasta el momento que nos encontramos cara a cara con Él. El segundo punto que vimos es que Jesús nos dio un mandamiento similar, pero no que no tiene que ver entre el hombre y Dios, pero tiene que ver, es una relación lateral, porque las relaciones verticales entre Dios y el hombre, pero las relaciones laterales entre hombres y hombres, o entre los seres humanos. Así que Jesús lo dijo en Mateo 22:39, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vimos que no podemos decir que amamos a Dios, que nunca hemos visto, mientras que no podemos amar a nuestro prójimo que vemos cada día. El que dice que ama a Dios, que nunca ha visto, y tiene algo en su corazón contra un hermano o contra alguien, es mentiroso. Porque no podemos amar a Dios que nunca hemos visto y no podemos amar a otra persona que podemos ver. Vimos también que es imposible de decir que yo amo a mi hermano y lo veo pasar por necesidad y le digo solamente que Dios te bendiga, que Dios te suple. No amamos solamente de palabras, como dice la palabra, pero con hechos. Nuestros hechos demuestran de verdad que amamos a alguien. Nuestros hechos demuestran que amamos a Dios cuando hablamos de Dios a otras personas que no conocen a Dios. Nuestros hechos demuestran que amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como a nosotros mismos, cuando vemos que la persona está pasando por alguna necesidad que está dentro de nuestros límites y posibilidades y podemos ayudarle. Si no lo ayudamos dentro de nuestros límites y posibilidades, sinceramente somos nada más hipócritas. Hipócritas falsantes. Yo no puedo decir que amo a mi hermano y veo a mi hermano camino hacia el infierno y él se tira en el infierno sin sentir mi mano tocándole el tobillo. Soy mentiroso e hipócrita. No puedo decir que amo a mi hermano y sé muy bien que mi hermano está pasando por una dificultad y yo no simpatizo con mi hermano. Soy mentiroso e hipócrita. Yo no puedo decir que amo a mi hermano y sé muy bien que mi hermano está teniendo dificultades para entender la palabra, dificultades para cosas cristianas, y yo puedo ayudarle y no la ayudo. Soy mentiroso e hipócrita. Según la palabra de Dios, los hipócritas, los mentirosos, los falsantes no entrarán en el reino de cielos. Podemos conocer toda la Biblia, de punta a punta, todos los versículos que están en la Biblia, hermanos. Pero si nuestro amor no es genuino, si nuestro amor para Dios y para con el prójimo no es genuino, simplemente somos hipócritas. Podemos ir a la iglesia todos los días del año, todos los días, orar, hablar en lenguas y todo. Pero si no tenemos amor, nada somos. El amor es paciente. El amor no tiene envidia, no tiene codicia. El amor es real. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. 1 de Juan 4:8. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Así que vamos a seguir mirando hoy, siguiendo con el tercer punto. El tercer punto que vamos a ver hoy es que
Otras de las cosas que nos ordena hacer Jesús es que un creyente, cualquier persona que se considera discípulo de Jesús, tiene la obligación de compartir la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios no está destinado al pastor o a los líderes o al copastor o al evangelista o a quien. La predicación de la palabra de Dios es destinado a todos los creyentes que están en la iglesia. Todos nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Todos nosotros hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas a las personas que no conocen a Jesús. Eso es un deber, es una obligación, es un mandato mismísimo del Señor Jesús. Si amamos a alguien, es normal que nosotros hablamos de la persona. A mí me encanta hablar de mi esposa muchas de las veces en mi trabajo. Y de la misma manera, si amamos a Dios, es normal que hablamos de Él a otras personas. Oye, ¿sabes qué? Conozco a alguien que cambia vidas, transformador de vidas. Él guarda sus palabras, cumple sus promesas, hace milagros. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Si le amamos, hablaremos de Él a personas que no lo conocen. Así que si hemos sido curados también de alguna manera de una enfermedad, digamos que alguien tiene un cáncer en el pulmón y conoce a un médico que puede sanar este cáncer, la persona se acerca al médico y la persona es totalmente curada y la persona sale bien sana, bien todo, bien fuerte y va por la calle y la gente le ve, sus amigos le ven y se quedan atónitos. Y si un amigo o una amiga te dice, oye, tengo el mismo cáncer que tú tenías, ¿qué le diremos al amigo? Oh, no te preocupes, ahora créele a Dios. No, nadie que conoce a un médico que puede sanar o curar la enfermedad de otra persona, si amas de verdad a este amigo o a este conocido, no te quedarás quieta o callada. Llevarás la persona a este médico para que el médico también pueda sanarle. Es lo mismo, si nuestros pecados verdaderamente han sido perdonados, si verdaderamente nos hemos arrepentido, si de verdad nos hemos arrepentido, es imposible que vamos por la vida conociendo a personas que están aún en el pecado, caminando hacia el infierno y nos quedemos callados. Somos malos. Lo ponemos así, hermanos. Eso es pura maldad. Pura maldad. Es como una persona sin corazón, sin sentimiento. ¿Cómo puedes estar salvo o salva? Y sabes que tú estás caminando hacia el reino celestial, donde no hay lágrimas, no hay dolor, no hay nada. Y ves a tus parientes, amigos, compañeros de trabajo, gente de tu familia, conocidos, yendo hacia la destrucción eterna, en la oscuridad, apagado, lejos de Dios, en sufrimiento y tormento, toda la eternidad. Y le das la espalda y tus manos en el bolsillo y vas caminando hacia el cielo tranquilamente. Eso, hermanos, es maldad. No tiene otro nombre para definirlo. Es pura maldad. ¿Acaso nos quedaremos en silencio a dejar morir a una persona que sabemos que la persona puede ser sanada de una enfermedad? Hermanos, nuestros familiares, compañeros de clase y de trabajo, amigos de barrio, muchas personas que conocemos y que muchas de las veces comemos con ellos, tomamos café con ellos, paseamos con ellos, hacemos muchas actividades con ellos, pasamos más tiempo con pecadores que con personas salvas. No sé si lo sabe eso. Pasamos más tiempo con pecadores que con personas salvas. ¿Y qué es la función de la luz en las tinieblas? ¿Por qué Dios nos salvó y no nos quitó directamente del mundo para llevarnos al cielo? ¿Por qué nos dejó aún en la tierra? Para que de la misma manera que Él usó a fulanita o fulanito tal para hablarnos de su palabra, Él quiere usarnos para hablar a otro. Siervos para su gloria, instrumentos en la mano de Dios. Para eso Él nos salvó, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Para eso Dios nos salvó, para que nosotros podamos ser instrumento de salvación para otras personas. Hermanos, el que no comparte su fe con personas que están caminando hacia la destrucción es una persona totalmente mala, puramente mala, egocéntrico,
Piensa en su propio bien. Piensa en su estómago que está lleno y no le importa si el vecino tiene hambre o no. Es puramente eso. La indiferencia o la ignorancia a la misma ley humana, la ley española, no nos libre del castigo de la ley cuando la quebramos. Imagínense que usted tiene un vecino y el vecino, usted se lleva muy mal con el vecino, muy mal, que no quieren ni verse. Pero el vecino tiene un hijo que es un hijo inocente de unos 2 años y existe una piscina en el edificio donde ustedes viven, una piscina de la comunidad. Y usted está ahí tomando su sol y el vecino está en su casa y el niño está jugando alrededor de la piscina, se le cae la pelota en la piscina y el niño no sabe nadar. Intenta coger la pelota y se cae en la piscina y se está ahogando y gritando socorro. ¿Cómo usted odia a su vecino que es su padre o a su madre? Usted toma la decisión de mirar al otro lado como para castigar a su padre. Las cámaras de vigilancia le están vigilando. Todo está contra usted. Usted está presente viendo cómo ese niño se está muriendo. El niño termina ahogándose y se muere. Viene la policía, las ambulancias, todo. Intentan reanimarle, el niño no se despierta. Entonces empiezan a hacer investigaciones, acusando al padre. Mira la cámara de vigilancia. Usted estaba justo sentado o sentada ahí viendo al niño ahogándose. Le pregunta, ¿por qué no lo salvaste? No es mi problema, no es mi hijo. Pregúntale a su padre, tengo problemas con él. Él tenía que estar vigilando a su padre. La indiferencia a esto nos hace ser acusados de asesinato involuntario, pero con cadena. Acabaremos en la cárcel como asesinos y seremos fichados. Lo mismo, hermanos, Dios nos hará responsables de todo pecador que Él ha puesto en nuestra vida para que nosotros le compartimos la palabra, pero tomamos la decisión de mirar al otro lado y la persona acaba en el infierno, responderemos de alguna manera por esa alma. Predícale la palabra de Dios, hermanos, para que la persona se siente cayéndose voluntariamente en el infierno, pero que siente que una mano le está cogiendo el tobillo para salvarle, que sea su mano. Anhelan, hermanos, montar un negocio en el medio del infierno para salvar almas. Anhela eso, que Dios le usa como instrumento para salvar almas. Anhela ver la mano de Dios en las vidas de otras personas, como Dios está obrando en su propia vida. Si usted no anhela eso, yo le aconsejo una cosa: vuelva a examinar su salvación. Vuelva a examinar si usted de verdad es salvo o es salva. Cualquier persona que no predica la palabra de Dios, se considera cristiano, yo puedo atreverme a decir que esta persona tiene que repasar una vez más su salvación y asegurarse si de verdad ha creído en Dios o que no ha creído en Dios. Es muy importante eso. Examinamos esta parte de nuestras vidas para saber si de verdad hemos puesto nuestra fe en Dios o no. ¿Cómo podemos, hermanos, sinceramente, cómo podemos presentarnos ante un Dios santo, justo y poderoso en el día de juicio, en el día que nos morimos, con las manos vacías, después de haber vivido en un mundo lleno de pecadores, sin ganar una sola alma para Cristo? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Señor, no, estaba muy ocupado con mi trabajo. ¿Sabe? Yo trabajaba de interna, yo trabajaba de limpieza, yo trabajaba en una empresa donde la predicación estaba prohibida. Pero en tu edificio no estaba prohibido, en la calle no estaba prohibido, en el bus no estaba prohibido, en el metro no estaba prohibido, en el gimnasio no estaba prohibido, en el mercadillo no estaba prohibido, en el grupo de WhatsApp de las madres o de los padres no estaba prohibido. Pero Señor, pero no. No podemos vivir en un mundo lleno de pecadores que en 24 horas de nuestro tiempo estamos casi 20 horas o 18 horas fuera de casa, en el medio de pecadores. No podemos salir de este mundo sin haber llevado una sola alma a Cristo. Hay un problema con nosotros. Tenemos que examinar nuestra salvación de verdad, hermanos. Entendemos si de verdad hemos creído en ese Dios poderoso que todo lo puede. Que todo lo puede. Es tiempo que la iglesia empiece a examinar de verdad si somos salvos o tenemos que reevangelizar la iglesia. Porque de alguna manera no lo hacemos porque no hay diferencia entre nosotros y los del mundo. No hay ninguna diferencia. Que vamos a la iglesia los domingos como tradición. Los martes
O hay congregaciones que van miércoles, jueves, viernes, sábado. Vas a esos 4 días de la semana. No hay nadie en la iglesia. Hay el pastor y los líderes, los ancianos y todas esas cosas. Y el domingo, todas caras bellas, bien pintadas, hermosas, bien perfumadas. ¿A quién pensamos que engañamos? Anuncian que hay evangelismo. Ves, la iglesia grita amén el domingo. Y el día del evangelismo, viene el líder del evangelismo, vienen algunos miembros del coro, algunos miembros de esto. Quizás el pastor no viene, quizás la líder viene. ¿A quién engañamos, iglesia? Nosotros tenemos que... La Biblia dice que tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Algún día, ante su tribunal, algunos serán recompensados y otros pasarán vergüenza. Vergüenza pasaremos. Pero ¿cómo podemos decir a Dios que, Señor, me dejaste en un mundo lleno de pecadores y acabé mi carrera en el mundo sin esforzarme para que una persona te conozca? ¿Qué le diremos a Dios? Examinemos nosotros mismos nuestra salvación. Jesús nos ordena en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? Hondureños, nicaragüeños, africanos, de Camerún, de todas partes, los latinos como los americanos, como los europeos, de todas las naciones. Pero si miramos muy bien en nuestras iglesias, tenemos la tendencia de que si el pastor es latino, todos los miembros son latinos. Si el pastor es africano, todos los miembros son africanos. Y nosotros como creyentes tenemos la tendencia de hablar de Dios a las personas de nuestra nación. Yo, digamos, si yo soy africano, me siento más cómodo siendo africano. Hablar de Dios a un africano. Si una persona es latina, se siente más cómoda hablando de Dios con un latino. Un español se siente más cómodo hablando de Dios con otro español. No es eso que Dios nos demanda, hermanos. Nosotros que somos de fuera, pensamos una cosa, una solamente. Hablé con los hermanos el miércoles. Dios nos ha sacado de nuestros países. Nos ha traído aquí en España. Comemos la comida española, ganamos el sueldo español, vivimos en casa de los españoles, aprovechamos de su corriente, de su todo, su agua, sus calles, sus metros, su bus, sí todo. Algunos dirán, sí, lo pago, pero sí, pertenece a ellos. ¿Y qué les damos a cambio? Su pensión es temporal. Dios no nos ha traído aquí siendo salvos para que nosotros pasamos el tiempo aprovechando de las bendiciones o los privilegios que el país nos puede ofrecer. Nosotros podemos darle al país algo mucho más grande que es Dios. Algo mucho más grande que es la palabra de Dios. Es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber. Asegurámonos que todas las personas que nosotros conocemos, no importa de qué país viene, es nuestro deber, mientras que no son convertidos, predicarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, id pues y haced discípulos. Y no dijo solamente ir pues y predicar y dejar a la persona. Es más fácil hacer discípulo de alguien que vive en tu piso, si compartes piso, o alguien que vive en tu edificio que no es cristiano. ¿Por qué? Porque ves a esta persona todos los días. Un compañero de trabajo de clase puede ser un discípulo, porque lo ves casi todos los días. Una persona en el metro que casi no ves, puedes entregarle un tratado o hablarle de Dios y le animas a buscar una iglesia. Pero mientras que podemos tener una relación continua, constante con una persona, tenemos que esforzarnos a obedecer esto, a ser discípulo. El discípulo no es aquel que dice que léeme esto, lee eso. No. Es que, ¿ves cómo yo lo hago? Pues, ¿dónde pongo mi paso? Tú lo pones. Y vas caminando con la persona, dirigiéndole para que te siga. Jesús formó discípulos, no formó solamente predicadores. Él formó discípulos, pasó tiempo con ellos. Si Dios le pone una persona, sea un hombre o una mujer en su vida, que no es creyente, hermanos, hermanas, usted responderá por esta persona, si esta persona finalmente muere en sus pecados. Solamente miramos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y de clase que no conocen a Dios y que Dios les ha traído en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dedicamos con ellos para predicarle la palabra de Dios?
Jesús estaba con sus discípulos, les enseñaba cómo orar, les enseñaba. Eso es discipular a alguien. Involúcrate en su vida. No esperas hasta que te invite. Yo les aconsejo, involúcrate en su vida. Porque Jesús hizo lo mismo, hermanos. Se involucró en las vidas de sus discípulos. Pero si te involucras en la vida de la persona no quiere, te dice alto, pues alto. Pero no digas que no quiero involucrarme en su vida porque no me ha invitado. Pues Él no te va a invitar quizás nunca. Porque hay esta barrera entre la luz y las tinieblas, aún que Él está peleando. Involúcrate y no sabes qué victoria te puede dar Dios cuando te involucras en su vida. El pueblo que conoce a su Dios orará y actuará. Si conocemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él cumple sus promesas, si Él nos ha mandado de hacer discípulos, es por algo. Él hubiera dicho que hacer discípulos sin poner ir. No dice esperar para que os llamen. No dice esperar para que os inviten. Id, ve. ¿Te ha llamado? No, pero ve. ¿Te han dicho algo? No, pero ve. ¿Te mandaron una invitación? No, pero ve. ¿Te llamaron? ¿Te mandaron un WhatsApp? No me mandaron ningún WhatsApp. Pues ve. No esperamos para que nos inviten. Vamos, porque Él nos ha ordenado. Y les hacemos discípulos de Cristo. Eso es el llamado que Dios tiene. Y después, de todas las naciones, dice, y bautizándoles. Cuando han creído, siguen el siguiente paso. También, hermanos, siempre debemos estar preparados para dar una explicación acerca de la esperanza que nosotros tenemos como creyentes si alguien nos pregunta. Tenemos que estar siempre, estaba hablando una vez con la Gladys en casa, de que a veces es que le cuesta hablar porque quizás no sabe qué decir. Eso es cierto, cuesta hablar porque uno no sabe decir. Pero hermanos, nunca tienen miedo de decir que no lo sé cuando te preguntan. No somos Dios. No podemos saber todo lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela lo que hemos estudiado. Así que si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo abrió las mentes de los discípulos cuando Jesús se fue. Ellos entendieron, empezaron a entender todas las cosas que estaban escritas en las Escrituras. Ellos no comprendieron, pero entendieron cuando Jesús le hizo venir el Espíritu Santo sobre ellos. Entendieron todas las cosas que estaban escritas en la palabra de Dios. Así que eso es nuestro deber como cristianos. Involucrarnos en las vidas de las personas que no conocen a Cristo. Involucrarnos plenamente. Amén, iglesia. Siempre, siempre preparados. Hermanos, ¿quién creó a Dios? Mira, es que yo no lo sé. Es que no lo sé. No intentamos de parecer moralmente correcto y dar una respuesta equivocada. Es mejor no saber la respuesta que crear una respuesta que no es de Dios. La palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación y para el conocimiento de Dios tenemos la palabra. Si la estudiamos, sabremos lo que es necesario para nosotros saber de Dios. Y con lo suficiente que tenemos, podremos ayudar a otras personas para conocer a Dios. Pero ¿qué pasa muchas de las veces? Muchas de las veces hay personas que normalmente ya han rechazado a Jesús. Diga lo que diga, solamente están buscando peleas y discusiones. Con esos ni pierde tu tiempo. Ni pierde tu tiempo. Si quieres hablar de Dios, solamente vengan discutiendo. Aléjate y sigue adelante. Algún día, quién sabe, pero no paramos de orar por ellos. El cuarto punto que me gustaría que hablamos es, todo verdadero creyente, todo hermanos, tiene como deber apoyar la propagación del Evangelio. Todo verdadero creyente. Ningún verdadero creyente debe ser obligado, manipulado o intentar de ser convencido para ofrendar o para ofrecer su tiempo. Cuando hablo de ofrendar, hablo de financiero. O para ofrecer su tiempo, porque se puede ofrecer, uno puede ofrendar su propio tiempo, porque hay personas que en la vida, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel económico. Hay personas que quizás ganan 200 euros. Hay personas que ganan quizás 1.200 euros. Y el que gana 200 euros quizás paga como 180 de alquiler.
y tiene 20 euros para comer. No le vamos a poner una pistola o intentar manipularle para que saque su dinero y después no tiene nada para comer. Pero esa persona puede tomar la decisión de ofrendar su tiempo para la iglesia, limpiar la iglesia, asegurarse que las plantas no están muertas, asegurarse que las bombillas están bien. Eso es otra manera de glorificar a Dios. Todo no es dinero, aunque Dios es el dueño de toda plata y oro. Pero no todo, es la intención del corazón. Ningún verdadero creyente debe ser obligado o manipulado para ofrendar o ofrecer su tiempo o otros recursos para la continuación de la predicación de la palabra de Dios. Ofrendarle a Dios, hermanos, es una forma de adoración. Ofrendarle a Dios es una forma de adorarle a Él. Así que nadie tiene que sentirse obligado ni manipulado para hacerlo. Miramos lo que dice 2 Corintios 9, 7 a 8. Dice, cada uno debe decidir en su corazón. Es una decisión que uno toma. Cada uno tiene que decidir en su corazón cuánto dar. Es una decisión personal. ¿Entre quién? El hombre y Dios. No es entre un pastor o entre un evangelista o entre un profeta. No, es entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Toda la tierra y su plenitud pertenece a Dios. Tu alma, tu bolsillo, mi bolsillo, todo lo que tenemos, todo lo que es de este mundo pertenece a Dios. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. De versículo 8 tenemos la promesa que solamente se cumple cuando se cumple el versículo 7. La promesa ligado con una orden. La promesa ligado con una orden. La promesa ligado con una orden. La orden es que da conforme propones en tu corazón. Hay personas que sinceramente, la primera de las cosas, una de las cosas que yo personalmente me cuesta mucho predicarlo, es el tema de bolsillos de las personas. Porque los cristianos somos muy sensibles a la hora de cuando hablan de nuestro dinero. Somos muy sensibles en eso. Algunas personas es por malas experiencias que han tenido en el pasado. Pero el dinero es un tema muy delicado entre los creyentes. Muchos son muy sensibles cuando se menciona el dinero desde un púlpito. Hermanos, sinceramente es muy normal. Por las malas experiencias que muchos han vivido en iglesias, donde algunos han llegado a perder hasta sus casas, después de haber sido manipulados por un falso pastor. Así que se vuelven tan sensibles. Hay personas que van a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y están como esperando a ver. En el momento que el pastor habla de ofrenda, ya diga, lo sabía, me voy. No se gozan para recibir la palabra de Dios. No se interesan para recibir la palabra de Dios. Están solamente escuchando a ver si mencionarán lo que mencionaron en su antigua iglesia. Si le van a presionar como le presionaron en su antigua iglesia para usar esto como un motivo para marcharse. Ahora, hermanos, esos creyentes cuando salen de congregaciones así, será muy difícil para ellos de tener una relación genuina con Dios. Es cierto que fueron maltratados de alguna manera psicológicamente con el tema de dinero. Algunos perdieron sus casas, coches, porque le decían, escuché un testimonio de un pastor que estaba explicando que su hermano donó su coche, esperando que le vendrá un Mercedes-Benz. Esperó toda la semana el Mercedes-Benz, no venga el hermano ahí, esperando el Mercedes-Benz, no venga el Mercedes. Y se le fue la fe. Se le fue la fe. Muchas de las veces nosotros mismos, por falta de conocimiento de la palabra, porque no pasamos tiempo nosotros mismos estudiando la palabra de Dios,
Pueden decirnos cualquier cosa y nosotros lo vamos a creer. Pueden decirnos que la Biblia dice esto. Yo he escuchado pastores decir así. El diezmo abre las ventanas del cielo y las ofrendas hacen caer las bendiciones. Y yo pregunto, ¿en qué versículo de la Biblia dicen eso? ¿Qué parte de la Biblia habla de eso? Que los diezmos abren la ventana y las ofrendas hacen que Dios descarga las bendiciones. Este versículo nos dice otra cosa totalmente contraria. Entonces, si es lo que Dios tiene que bendecirnos según algunas condiciones de cuánto damos, pues Dios es corrupto. Pues no es el Dios de la Biblia. Es otro Dios que es corrupto. Que yo lo puedo comprar si tengo mucho dinero. Y Él me va a bendecir. Una de las hermanas que vienen aquí por la tarde, porque la reunión de la tarde que está en francés, me estaba comentando que en su antigua congregación, ella tenía muchos problemas. Se acercó a los ancianos o los líderes de la iglesia. Y le dijo que porque ella no diezmaba suficiente. Le animaba a dar. Ella daba hasta que prestaba dinero para dar. El hermano Enrique me comentaba el otro día cuando estuvimos hablando que hay una señora que estaba buscando a alguien que le prestara dinero para agregar con lo que tiene para luego dar su diezmo. Hermanos, eso no es de Dios. Da conforme a lo que propones en tu corazón, según tus medios, para la gloria de Dios, según tus medios. ¿Quieres dar todo tu sueldo? Es tu problema con Dios. Ganas 2,000 euros, quieres dar 5 euros, es tu problema con Dios. ¿A quién le importa? Es Dios. Es Dios, hermanos. Hermanos, seamos honestos. Si el Estado está separado de la iglesia y la iglesia depende solamente del Señor, es obvio que son los mismos miembros de la congregación que deben sostener su congregación. Seamos honestos. La iglesia está separada totalmente, está separada del Estado. La única iglesia que recibe subvención del Estado es la iglesia católica. No sé si lo habéis visto con los que hacen la declaración de renta. Cuando el Estado tiene que pagarte, te lo ponen abajo, elige para donarlo a la iglesia católica. Es el único organización, digamos así, no iglesia, la única organización que recibe subvención del Estado. Ninguno más. Pues, si la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y somos el cuerpo de la iglesia, ¿quién tiene que encargarse del cuerpo? Los diferentes miembros del cuerpo. Porque la mano cuida el pie. Porque cuando me estoy duchando, mi mano no me puede decir que, ¿sabes qué, Alex? Hoy no voy a duchar la pierna porque ayer se botó y me caí y me hice daño. O la pierna no voy a decir que, ¿sabes qué? No voy a ir ahora a la cocina para comer porque la mano ayer no sé lo que hizo. Todo el cuerpo del ser humano, todas las diferentes partes de nuestro cuerpo trabajan juntos para el bienestar del mismo cuerpo. Si de verdad somos creyentes, hemos sido convencidos que Jesús es el Hijo de Dios, que nuestra salvación proviene solamente de Dios y amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, tenemos que comprender una cosa. Ya pasó el tiempo de la iglesia primitiva que tenían el templo, que podían ir a orar en alguna parte del templo. Aún así, en muchos países diferentes, no pueden tener lugares como nosotros por miedo de la persecución. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener un lugar donde podemos salir de nuestras casas, evitando las distracciones de todo lo que tenemos en casa, para poder estar aquí a menos 1 hora y media o 2 horas o todo el tiempo que hace falta para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿quién paga eso? ¿Dónde sale el dinero para mantener esas luces encendidas todo ese tiempo? La calefacción, ¿quién la paga? Las flores bonitas, ¿quién las paga? Las sillas, ¿quién se encarga de eso? La limpieza, ¿quién paga el jabón, el papel y el agua? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga el papel higiénico? ¿Quién paga los libros que tenemos, las Biblias que la iglesia regala? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga nuestras facturas en casa? ¿Quién paga la luz en casa? ¿Quién paga la comida en casa? Si nosotros podemos hacer eso para mantener un cuerpo temporal, que de muchas de las veces Dios tiene ganas de destruirlo, pero por la misericordia de lo que hizo su Hijo en la cruz,
por su amor, por la obra perfecta de Jesús, permanezcamos vivos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo sin ser obligados ni manipulados en el lugar donde nosotros nos reunimos? ¿Por qué alguien tiene que venir a manipularnos? Ahí aceptamos la manipulación. Damos más cuando somos manipulados. Damos más cuando tenemos temor de, si no das, Dios te va a maldecir hasta la última generación. Eso nos asusta y sacamos dinero. ¿Por qué no puede ser de su corazón exactamente libre albedrío, decisión personal? Dar como propones, con la conciencia bien tranquila y bien clara, que eso lo estoy haciendo para la gloria de Dios, tomando en cuenta los gastos para mantener el lugar donde le pertenece a usted. Porque si hoy me muero, hermanos, estas puertas no se van a cerrar. De la misma manera que Dios me levantó para su obra, levantará a quien le plazca para su obra. La obra de Dios permanece para siempre, pero Él va cambiando los trabajadores, pero su obra permanece. Este lugar le pertenece a cada uno de ustedes. Cada congregación donde entre le pertenece a usted. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios ha preparado para que su nombre sea glorificado. Debemos ser sinceramente honestos con nosotros mismos, hermanos. Nadie tiene que obligarnos. Nadie. Nadie tiene que obligarnos de amar a Dios. Nadie tiene que obligarnos de amar a nuestro prójimo. Nadie tiene que obligarnos de predicar la palabra de Dios. Nadie tiene que obligarnos de dar para la obra del Señor, ni manipulado. Entiendo bastante bien la frustración que muchos han tenido. Pero la Biblia nos dice que somos administradores de las cosas de Dios. Todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios. Lo único que Él nos permite hacer es administrarlo. Nuestros hijos pertenecen a Dios. Nuestro trabajo pertenece a Dios. Nuestro salario pertenece a Dios. Este lugar pertenece a Dios. Nosotros mismos pertenecemos a Dios. Nuestras almas son suyas. Solamente que somos administradores. Un administrador rendirá cuenta a su jefe cuando su jefe venga. No es suyo, es del jefe. Todo lo que tenemos, somos administradores de esas cosas. No lo olvidamos nunca. Que nada nos pertenece. Venimos en este mundo desnudo y desnudos saldremos de este mundo. Todo lo que es de este mundo pertenece a este mundo y se quedará en este mundo. Así que no nos hagamos tesoros y donde vendrán ladrones y polilla y todas esas cosas y nos robarán. Donde nuestro corazón nunca puede estar en paz. Pero hagamos nuestros tesoros en el cielo, hermanos. No lo estoy diciendo que sea despilfadores, personas que gastan sin pensar o cogen su dinero para ir a dar a la iglesia porque el hermano Alex dijo eso. No. Sea un buen administrador, pero no solamente bueno, fiel administrador. Ministra bien su hogar con los recursos que Dios te ha dado y ministra bien el lugar de adoración del Señor con los mismos recursos que Dios le ha dado. Concluyemos, hermanos, diciendo, ahora que pertenecemos a Dios, permaneceremos fiel en Él y guardaremos sus mandamientos. Intencionalmente, hermanos, yo les aconsejo, dedicamos tiempo para estudiar la palabra de Dios y para orar. Que sea algo intencional, muy intencional. Es que me levanto y decido que ahora me voy a leer la palabra y voy a orar. No se siente frustrado o culpable o menos creyente si decide levantarse a las 6 y se levanta a las 7. Dios sigue estando ahí. Dios no trabaja según nuestro tiempo. Él no tiene tiempo. Él está siempre. La Biblia dice que tal como la palabra está cerca de nuestra boca, así es Dios cerca a nosotros. Así que Él está en todo momento. No se frustre si decide poner su alarma para levantarse a las 6 y se levanta a las 6:30 y piensas que Dios se ha ido, ya no está en el lugar de cita. No, Él siguió ahí. Él ya estaba ahí antes que usted naciera. Él estaba esperando.
Y no son media hora tarde que le da cambiar de opinión. Pregúntase cuánto se convirtió, cuántos años tenía cuando aceptase al Señor. Si él pudo esperar tanto tiempo para que se convirtiera, ¿qué son media hora de su tiempo para esperarle una oración? Una relación genuina. Ahora qué, no dejan de congregarse, hermanos, como algunos tienen por costumbre. No le estoy diciendo que vengan siempre en esta congregación. Sí puede venir, gloria a Dios. Si están aprendiendo algo que le puede servir, gloria a Dios. Pero si se encuentra en otra parte, que es imposible venir aquí, hermanos. Si vive lejos, congrégase lo más cercano posible a su casa. Pero no dejan de congregarse. Es necesario que el cristiano se congregue. He escuchado personas decir, yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Es cierto, pero la Biblia dice que no dejan de congregarse. No está hablando de la salvación, está diciendo que no dejan de congregarse. Un soldado no puede ir a la guerra con una escoba en la mano y solo. Va con una ametralladora y todo lo que tiene, pero rodeado de sus compañeros que cubren su espalda. El cristiano no puede vivir en solitario en un mundo lleno de pecado y de tentaciones. Necesita uno a otro, los otros miembros, para fortalecerse. Dios es un Dios sociable. Por eso que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, tienen una misma comunión. De la misma manera, Dios quiere unidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo no pertenece solamente a la cabeza, pertenece a todas las demás partes. Eso significa que si el cuerpo puede tener diferentes partes, la iglesia también está compuesta de cada uno de nosotros con funciones diferentes. Aprovechando bien el tiempo, hermano, porque los días son malos, y dedícate a compartir las buenas nuevas de salvación a todos que puedes. A todos que puedes, hermanos. Cada persona que Dios pone delante de usted es una puerta abierta para predicar la palabra. Aprovéchalo. No desaprovecha el tiempo. No pasamos el tiempo, hablamos de cosas que para nada nos va a ayudar en la eternidad. Las decisiones que tomamos en esta vida afectarán nuestra eternidad. Las decisiones que tomamos en esta vida determinarán de alguna manera dónde pasaremos la eternidad. Así que si somos sabios, tomamos sabias decisiones, es obvio que si esas decisiones están inclinadas hacia la gloria de Dios, más grande será nuestra recompensa. Es nuestro deber, hermanos, aprovechando bien el tiempo, compartiendo la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación con todas las demás personas. ¿Y ahora qué? No te canses de hacer el bien. A su debido tiempo, hermanos, o a tu debido tiempo, cosecharás numerosas bendiciones. Si solamente no te das por vencido, sigue haciendo el bien. No dice que no, a esta persona ya le he hecho bien muchas veces y ya no voy a hacer el bien. O a mí me han hecho mal muchas veces y ya no voy a hacer el bien. Cada uno ha sido llamado para algo en concreto. Yo le estaba hablando con los hermanos el miércoles que es muy triste ver en la iglesia cristianos que no tienen función. Vienen a la iglesia el domingo, se siente, escucha la palabra, se van. Enséñame una parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo que no tiene función. Pues diré a Dios que Dios fallaste. No hay ningún miembro de su cuerpo sin función. De la misma manera, no hay nadie en la iglesia que no tiene función. Nadie. Del más chiquito hasta el más mayor tiene una función. Pero ¿cómo podemos saber nuestra función si no hablamos con Dios? Si no estudiamos su palabra. Si no le buscamos de verdad que Él nos revela por qué nos salvó. Dios no nos salvó para calentar sillas los domingos. Él no nos salvó solamente para que andamos por ahí diciendo que somos cristianos. Hay una función. El Espíritu Santo ha repartido sus dones a cada persona en la iglesia. Cada uno es diferente. Otros tienen el don de bondad para hacerle bien. Otros tienen el don de la misericordia, el don de apoyar a otras personas que están quebrantados, familias destruidas. Otras personas tienen el don de predicar la palabra, otros el don de hablar en lenguas y otros el don de interpretarlas, don de profecía. ¿Dónde está tu don, no iglesia? ¿Dónde está tu don?
¿Ahora qué? Es tiempo que nos ponemos en orden con nuestro Señor. ¿Para qué nos revela? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos sacó de nuestros países? ¿O por qué seguimos escuchando su palabra y estamos endureciendo nuestros corazones aún en el pecado? Por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, hermano, haz el bien a todos, en especial los de la fe. No amemos de palabra, sino amemos con acciones de verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, para que nuestras vidas de verdad puedan reflejar a Jesús, para que otras personas puedan mirarnos y decir, veo a Jesús en ti. Que otras personas nos pueden mirar y decir, has cambiado, es que has cambiado. Pero si alguien no se da cuenta de eso, hermanos, seguimos preguntándonos individualmente, ¿qué nos está pasando? ¿Tenemos hambre de estudiar la palabra? ¿Hay hambre de saber más de Dios? ¿Hay hambre de orar? ¿Nos sentimos mal cuando fallamos a Dios? ¿Nos sentimos indiferentes cuando pecamos? Cada uno responderá ante Dios. Y yo responderé ante esta predicación. Y responderé ante Dios por mi propia vida y de mi familia. Pero yo les ruego, hermanos, es mi deber exhortarles. Examinen su vida, examinen su salvación. Mira bien si estás en la fe o no. No se conforme con los cultos de domingo. No se conforme solamente con las exhortaciones, pero ponlas en obra. Y le pido a Dios, Dios que está lleno de misericordia y gracia, que le guíe en el camino correcto. Amén.